Claudio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Claudio? Hola, hola, ¿me escuchás? Impecable, Claudio. Bueno. Bueno, escúcheme, a mí si me preguntaban si había agua en la luna, hasta hoy decía que no, porque es lo que aprendí, que en la luna, o sea, que ir a la luna era una aventura porque faltaba aire y porque no había aire puro y porque faltaba agua. Exacto. Bueno, pero parece que los chinos han descubierto otra cosa. Bueno, Claudio Martínez es un fenómeno en lo que hace, es astrónomo. Bueno, explica muy sencillo lo que a veces otros te la hacen complicado. Y la gran noticia es que un equipo de científicos chinos habría encontrado, lo coloco así en potencial, una reserva de agua, agua dulce, como la que se necesita para vivir, en la Luna. Como por ejemplo el agua que vos ahora, con la que llenaste el termo para el mate que todavía no me llegó. Ya sabía que se venía. Sí. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, decime una cosa. ¿Los chinos encontraron de verdad agua dulce, agua para beber en la Luna? Sí. Han encontrado, pero lo han encontrado. En realidad es una noticia, no digo que es vieja, porque esto es una forma diferente, pero ya hace unos 5 o 6 años ya se ha detectado agua por otras naves cerca de los polos de la Luna. Así que viene a reforzar más el tema de que sí hay agua utilizable en nuestros satélites. Ahora, ¿hay agua en estado líquido como la conocemos o en cristales? No, está en cristales. ¿Por qué? Porque esto lo sabe muy bien la gente que escala montañas. Cuanto más vas subiendo, al bajar la presión atmosférica, el agua hierve a una temperatura menor. O sea, vos estás acá, el agua te hierve a 100 grados. Si estás en una montaña, capaz que te hierve a 80. Ajá. Cuanto más subís, más baja la temperatura por la presión. La Luna no tiene atmósfera. Entonces directamente si vos sacas un vaso con agua en la Luna, se evapora instantáneamente. Ah, mirá. Entonces la única manera que haya agua que se mantenga es que esté sólida, o como hielo o en los cristales contenida, como es lo que descubrieron ahora los chinos. Bueno, ¿y por qué entonces hay solo agua a manera de cristales en los polos? En los polos es diferente. En la superficie, este descubrimiento es más bien que en la superficie. Aparentemente, y todavía no está muy claro por qué, por el bombardeo de la radiación del Sol, los cristales de la superficie de la Luna absorben algo de agua que se puede llegar a utilizar. No se sabe ni siquiera cuánto es exactamente, porque el número que dan es de 300 a 270 mil millones de toneladas. O sea que, imagínate el error que tiene. Pero sí encontraron... O sea, lo que dicen que hay de agua a manera de cristales en la Luna, en la zona de los polos, son de 300 ¿a cuánto me dijiste? A 270 mil millones, fíjate, o 300 o 270 mil millones. De toneladas. Bueno, ese es el error. Escúchame, el margen de error da, a ver, te lo digo como ignorante en la materia, pero me da la sensación a priori de poco serio. O sea, un margen de error tan grande, la verdad, claro, a no ser que sea muy difícil de calcularlo. Exactamente, muy difícil de calcular, entonces se sabe que hay, pero es muy difícil estimar la cantidad exactamente. Entonces siempre se hace una cantidad, cuando hay tanto error, se hace una estimación de mínima. Si estamos detectando esta cantidad, ¿cuánto tiene que haber de mínimo y cuánto tiene que haber de máximo? Y te dan esos valores. Escúchame, ¿y por qué solo en los polos de la Luna están esos cristales que pueden transformarse en agua? Eso está en los polos, fundamentalmente en el polo sur de la Luna. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay cráteres que no tienen nunca la luz del Sol. O imagínate que como no da nunca la luz del Sol en el fondo de los cráteres, es normal que esté a 150 grados bajo cero, siempre. Ajá. Si estuviera en el Ecuador, a veces le da el sol y se va la temperatura a 100 grados sobre cero. Entonces cualquier cristal que haya se va a disolver. Está bien, ahora en el fondo le debe haber caído, la estimación es que en algún momento debe haber impactado un cometa, que son de hielo, y ha dejado esos depósitos en el polo sur. Está bien, ahora escúchame, o sea, si estos cristales que se pueden convertir en agua están solo en el polo sur, si están en la profundidad de un cráter, sí. y si además vos decís que en la Luna no hay atmósfera, por más que tuvieran, qué sé yo, el río más largo del mundo, en la Luna, si al no haber atmósfera el agua se evapora, o sea,
por más que haya agua en cristales, nunca podría vivir un ser humano en la Luna. Sí, se podría, porque el tema fundamental... Pero ¿y cómo hace para que no se evapore el agua entonces? Claro, justamente, pero vos podés agarrar con contenedores, guardás el hielo allá dentro de esos contenedores, lo cerrás completamente y después lo llevas donde necesitas. Y al ponerse una temperatura ambiente, se pone el líquido como agua, pero estás dentro de tu nave o dentro de tu estación espacial. Ah, bueno, pero no podrías, por ejemplo, tomar un vaso de agua caminando por la Luna. Eso no. Esa te la voy a deber. Eso no se podría. Eso es imposible, de ninguna manera, porque no hay atmósfera, entonces ni siquiera podrías respirar. Claro, bueno, acá viene la otra cosa, ¿no? Porque decían que en la Luna era imposible que se encontrara agua porque falta oxígeno. Y vos sabés que para obtener agua necesitas 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿hay agua a manera de cristales porque un cometa alguna vez pudo haber caído en el fondo de ese cráter en el Polo Sur y está a 150 grados bajo cero y se mantiene el cristal? Ahora, ¿hay aire, hay oxígeno para la condición humana en la Luna? No, o sea, si vos te sacás el casco, o los astronautas cuando están en la Luna se sacaban el casco, morían ahogados porque es un vacío absoluto. Es un vacío similar al estar en el medio de Júpiter y Saturno, si querés. Uh-huh. Pero bueno, lo que se puede hacer es, ¿cuál es el problema? Vos cuando vas a la Luna y la querés habitar, necesitas agua, necesitas oxígeno y lo tenés que llevar desde la Tierra. Acá, como ya está en la Luna, a pesar de todas las complicaciones, más simple que llevar todo desde la Tierra. Sí, ahora, escuchame una cosa, si no hay oxígeno suficiente, o sea, no hay aire puro para respirar, y el tema del agua es tan complicado, ¿para qué cuernos van tantas veces a la Luna a explorar? ¿Qué buscan? Lo que se está buscando en realidad primero es como siempre, cuando vas por primera vez a un lugar es como que vas de visita. Y ahora el siguiente paso es hacer una estación espacial, o sea, una estación permanente. ¿Para qué? De hecho, para seguir investigando, y el objetivo final en realidad es ir al planeta Marte. Ah, o sea que la Luna sería como una parada para llegar a Marte. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué tendría de atractivo Marte? Tiene de atractivo en realidad, para nosotros es un tema de exploración, somos una especie exploradora, tampoco tenía, bueno, más allá de los temas políticos, descubrió América y era una cosa arriesgada y con aves que eran horriblemente Está bien, seguras. pero era en el mismo planeta, acá tenemos que viajar. Bueno, pero acá ya los límites, nuestro océano terrestre ya lo dominamos, ahora viene el océano que está en el espacio. Bueno, eso podría ser, te diría yo, motivo de una larga charla, porque te plantearía, por ejemplo, si estamos haciendo pomada el planeta, ¿para qué queremos ir a la Luna si no sabemos cuidar el lugar donde la mayoría de nosotros está para vivir? Eso es una gran verdad y es un aprendizaje que tenemos que tener de conservar el planeta. Pero de hecho, de mirar los otros planetas, te das cuenta... se han usado en la investigación. A veces la gente te pregunta, pero la astronomía es una cosa tan pura, ¿de qué utilidad, de qué sirve la astronomía, mirar los planetas o mirar las estrellas? Porque aprendemos muchísimo de la física y de las cosas que suceden en niveles de energía y en niveles de complejidad que no podemos manejar en la Tierra. Bueno. Entonces, aprendemos a manejar cómo son las cosas. Y mucho de esa ciencia después se derrama en beneficios tecnológicos para nosotros. Escúchame, te voy a hacer una última pregunta, pero si me prometés de antemano que no te vas a reír de mí. No, y no me voy a enojar tampoco. No, enojar no, pero te podés reír. No, enojar seguro que no. Escúchame, a ver, ¿qué hay de cierto sobre la influencia que tienen los planetas sobre las personas? O sea, Júpiter, Saturno, que dicen que son planetas importantes cuando están en... ¿Viste que cuando te hacen las cartas natales? Sí. Bueno, dicen que cuando Júpiter o Saturno atraviesa alguna de las casas de tu carta natal, estos planetas son importantes porque amplifican o potencian los momentos de las personas. Entonces, lo que quiero preguntarte ya no es desde la astronomía, pero sí a partir de la astronomía, para tratar de validar si lo de la astrología es un chamullo o hay algo de cierto. Bueno, vamos por partes. Me vas a hacer pelear con un montón de gente. Pero bueno. No es la idea. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado igual, no pasa nada.
Bueno, la realidad es que desde el punto de vista científico la influencia de la astrología no tiene ninguna razón de ser. De hecho, inclusive, se supone que la energía astrológica, para llamarla de alguna manera, viene desde los planetas que tienen determinada masa. O sea, están compuestos por algo que nos da influencia. Sí. Y la influencia está a una determinada distancia y cuanto más lejos, más débil debería ser. Si vos tenés una persona, una montaña al lado tuyo, la composición química de la montaña es muy parecida a la composición química de Marte, por ejemplo. No digo Júpiter, que es de gas, pero Marte es sólido, sí. Y en realidad, si vos calculás que está tan cerca la montaña y tan lejos Marte, la influencia que debería tener la montaña es mayor que la de Marte. Claro. Y no se tiene en cuenta. Entonces es como que, y a veces el astrólogo te dice, bueno, pero no importa la distancia, es independiente de la distancia, porque cuando se hizo la astrología, hace 2000 años, no se sabía la distancia, entonces era un telón de fondo toda la misma distancia. Pero escuchame, Pero ahí, entonces, a ver, le creo más a la gente que dice que en el Uritorco hay una energía especial y pasan cosas, fenómenos, te diría, extraordinarios o paranormales, que al horóscopo que aparece en la contratapa del diario. y el horóscopo, bueno, primero, los que aparecen en la contratapa del diario es una cosa súper genérica, Sí. entonces es muy complicado, ya directamente no tiene ninguna validez. Pero la realidad es que yo me atengo a las investigaciones, ¿viste? Porque yo tengo una mentalidad científica, entonces, bueno, vos decís esto, próbalo, y hasta ahora no hubo ninguna prueba de nada. O sea, Entonces, nunca un como astrólogo pudo probar que Marte, Júpiter o Saturno incidan sobre la vida presente o futura de una persona. Y mira, sin ir más lejos, se supone que la astrología predice cosas. Predice, muchas veces te dice, mira cómo va a ser el año va a ser así, así, Sí. va a ser el año del conejo y todo eso. Pero la realidad... Sos bravo, ¿eh? Sos bravo. No, para nada. Dale, Pero dale. la realidad es que el COVID-19 no lo pudieron predecir, ninguno lo predijo. Un fenómeno tan grave a nivel mundial y no lo pudo predecir nadie. Repetí esto, el fenómeno de... El COVID-19. Claro. Vos ves todos los libros que escribieron los astrólogos de 2019 para el 2020 y prácticamente va a ser un año fantástico, va a ser un año en que vamos a... De hecho, no voy a nombrar a nadie, pero hay alguien que escribió que va a ser un año donde íbamos a viajar un montón y estuvimos confinados un año casi. Así que es como que no tiene mucho Ahora, sentido. ¿y por qué crees que hay personas que... Vos sabés que todavía sigue existiendo, yo lo veo... no en este trabajo por una cuestión de horario, pero en el otro trabajo donde voy, hay gente que todos los días tiene como si fuera una regla mirar lo que le dice el horóscopo y a veces supedita algunas cosas de su vida. Totalmente. O sea, ¿por qué tiene tanta influencia el horóscopo? Es un tema, te diría que es un tema sociológico. De hecho, una de mis mejores amigas, porque yo no reniego de nadie, es astróloga. Y veo cómo ella hace las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miriam. Miriam, perfecto. Es más la intuición de ella sobre la gente que lo que realmente puede ver. Sí. Entonces, hay gente que es intuitiva, claro, y te da una información y te dice, ay, mira qué bueno. Que eso sí es como un don. Hay personas que pueden captar sensorialmente o no sé en qué dimensión explicarlo, pero que reciben señales sobre otras personas, que pueden leer, decodificar. Es como una especie de talento, de don, no sé cómo definir. Talentos que tiene gente, pero yo no lo pondría tan profundamente. Es como una persona que va, un vendedor, que va a la oficina de alguien y mira el entorno, cómo es, qué le gusta, y entra de esa manera. Dice, mira, yo te vendo, mira, tiene una pintura de un avión, entonces ¿qué le gustan los aviones? Esa intuición. Claro. O sea, esa inteligencia social. Vos decís que los que hacen el horóscopo son perfiladores de personas, o sea, sacan el perfil, bien. Me gustó, sí. Bueno. Yo diría que más es eso. Bueno, escúchame, mira, arrancamos hablando de si había o no agua en la luna y mira lo que terminamos hablando. O sea, sembraste un montón de enemigos, te lo quiero decir bien.
Bueno, No, mire, para mí es sencillo. La gente muchas veces nos dice, no, pero la ciencia es muy cerrada y no entiende que hay energías sutiles. Fantástico, pero probémosla. O sea, la realidad es que la ciencia, por más que la denosta, hay gente que la denosta la ciencia, es lo peor que hay. Pero utilizan celular, van al médico, se hacen tomografías. O sea, cuando les conviene, odian la ciencia, y cuando no les conviene, no. ¿Viste? Es como que hay que tener una línea menos. Bueno, a mí me interesa la ciencia, es esto, y si no, y no la acepto en nada. Claudio, un gustazo haberte escuchado y gracias por tener la amplitud para bajar a lo simple temas que a veces son difíciles o complejos para explicar. Te mando un enorme abrazo. Muchas gracias. Igualmente, cuando necesites, estoy a disposición. Claro, y será un placer. Bueno, Claudio Martínez es astrónomo hablándonos, bueno, de esto que se conoció ayer, pero parece que tiene mucha más antigüedad, que es el hallazgo de agua en la Luna. Pero no es agua como nosotros la concebimos, agua dulce de río, no, sino es agua en cristales a 150 grados bajo cero de temperatura en una parte determinada de la Luna, que es el Polo Sur, y se calcula que está dentro de un cráter porque en algún momento cayó un meteorito allí en esa parte de la Luna, en el Polo Sur, y eso se congeló y se transformó en una reserva de agua cuya cantidad no está bien dimensionada. Algunos hablan de 300 millones de toneladas y otros dicen de hasta 270 millones de toneladas. Bueno, en definitiva, con agua o sin agua, lo que no hay es aire en la Luna, pero la Luna sería como, ¿cómo decirlo?, como una estación de paso para llegar a Marte, que es lo que realmente importa, don Mariano. Sí, el planeta rojo, dicen. Algunos sería una opción para cuando todo esto estalle, mudar la vida, ¿no? Sobre la Tierra, pero en Marte. Bueno, no quiero ser disepoliano, pero si no cambiamos la costumbre, iremos... Vamos después a volar Marte también. Claro, estallaremos Marte. Dale nomás.